En principio sí, trabajo sola. Las ilustraciones las hago exclusivamente yo, no comparto nada de lo que tiene que ver con el dibujar. Bueno, pero en esta cuestión del proyecto Amor Nómade con mi compañero que empezamos el movimiento, Vanita es parte del proyecto como modo de vida, de subsistencia y demás. Entonces, él ahora está acompañándome en esta cuestión de la producción. Nosotros, lo que es textil, las ilustraciones pasan a la tela a través de la técnica de sublimación. Entonces, bueno, el trabajo ese es compartido, la impresión y demás. Después hay cosas que sí tercerizo, que es la parte de impresión. No tenemos una impresora, un plotter como para imprimir calcos y demás. O sea, hay cosas que voy derivando, pero en sí siempre trabajé como sola y buscando la manera de ser lo más independiente posible en el hacer. Vuelvo a lo mismo, soy como muy metida, curiosa, inquieta, entonces a veces trato de hacer todo. De hecho, la mayor crítica que recibo es eso, no sé cómo puede ser que hagas todo, que no necesariamente significa que lo haga bien, ¿no? Pero bueno, es como esa cosa de querer saber y después de ahí decidir si lo puedo hacer, lo quiero hacer, qué cosas sí, qué cosas no. Igual cuando uno tiene un proyecto por ahí, en sí Vanita son ilustraciones, pero también entendí que ilustrando no iba a poder ganarme la vida. Entonces todo lo demás, cómo llega Vanita a la gente, es un accesorio. Es una forma de hacer que mi arte sea accesible y que pueda circular libremente por el mundo, ¿entendés? No es lo mismo tener un cuadro que tener una remera con un dibujo o tener un cuaderno. Entonces por ahí sí lo que pienso son la variedad de objetos o de cosas que puedo usar para que Vanita ande circulando por el mundo. ¿Y en cuánto influyó el contexto económico en los inicios? En sí yo nunca fui muy consciente porque como tenía otros trabajos, Vanita se sustentaba con ingresos que venían de otro lado. Entonces no había una limitación de decir, bueno, puedo hacer una compra de tantos metros de tela, de tantos kilos, o puedo comprarme tantas cajas de lápices, o porque tenía con qué sustentarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde la parte esa de comprar insumos, de abastecerme y demás, nunca fui como muy, si se quiere, medida o cuidadosa, porque bueno, era un proyecto al que yo apostaba y tenía el recurso económico que venía de otro lado para poder hacerlo. Tuve la suerte de que siempre tuve mucha aceptación en lo que hacía, entonces también veía cómo había una circulación, ¿no? Yo hacía, producía, vendía, pero sí es cierto que al no dedicarme 100% en un inicio, no era tan consciente. Era como decir, bueno, Vanita fluye, pero no medía si Vanita se sustentaba o no, ¿sí? Ahora que lo estamos haciendo así, sí somos medidos, sí hay otros recaudos y sí el contexto económico actual influye un montón porque estamos en una oscilación constante. Un día conseguís un material a un precio, a los 2 días es otro. Y la gente se modera en consumir un producto que no es de primera necesidad. Entonces los aumentos de precio que yo voy teniendo en el cotidiano no los puedo trasladar inmediatamente al producto final y bueno, es como ahora hay que como que remarlo un poquito, se siente, aún así nada, sigue fluyendo. En movimiento también nos ha pasado que yo noto la diferencia. Acá en Santa Rosa, Vanita estaba, Vanita es, porque fue un trabajo, ¿no? De muchos años, de instalarte, de hacerte conocer, de vincularte con la gente. Saliendo de La Pampa, era volver a empezar. Y bueno, es un cotidiano, ¿no? Y también es una mutación constante. Hay cosas que por ahí ya en movimiento o en otras ciudades no van o no tienen sentido, que generan, por ejemplo, la confección de las prendas
saliendo de acá y yéndome a otras provincias donde por ahí el diseño no está tan instalado, no se comprende o no te conocen, no tiene mucho sentido porque no tiene como la vuelta, ¿no?, económica que debería, porque no hay una valoración, porque quizás en lugares turísticos da lo mismo que sea una remera de reventa que una remera de diseño. Entonces, bueno, eso me exigió como repensarme y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a ofrecer? Que el producto que ofrezca en esos contextos no tenga un costo tanto personal en el trabajo como en el insumo, que después no lo pueda como recuperar o sostener. Entonces, como que bueno, en movimiento Vanita se va reinventando todo el tiempo. ¿Y qué fue lo que te motivó a decir, bueno, ahora sí me voy a dedicar a esto que me gusta? En sí, esto que por ahí les comentaba, mis amigas, la gente que me conoce, decir, Vani, no podés hacer todo, o ¿qué haces? Porque haces ropa, haces muñecos, haces dibujás, vendés cuadernos, vendés taza, ¿qué onda con vos? y en sí fue la necesidad de repensarme y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero de todo esto? Porque a mí me encanta todo lo que hago, entonces es como que necesitaba decidir o sentir con qué quería o en qué quería por ahí ser mejor, entre comillas, ¿no? Y bueno, y me puse a pensar y dije, pucha, yo quiero dibujar. Que el dibujo en sí fue algo que siempre me apasionó y por cuestiones, no sé, si se quiere, de frustraciones adolescentes o bueno, cosas que no, en otro momento no las podía entender, lo había dejado como a un lado, ¿no? Y una vez fui a un taller de ilustración y la piba que daba el taller dijo como que la parte más interesante de pensarse como ilustrador era encontrarse en lo que uno sabía hacer y no tanto pretender hacer otras cosas. Entonces yo dije, bueno, entonces no necesito hacer un rostro perfecto para ser ilustradora. Y ahí empecé como jugando a encontrarme, a decir, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te sale? Y tuve un proceso bastante largo. Y bueno, me fui encontrando y fui soltando la mano, me fui animando y así surge.